Bueno, queridos hermanos, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué hemos venido? No tenemos muchos, pocos, y entonces muchas veces se estará cumpliendo lo anunciado por la palabra de Dios. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Bueno, qué importante que nosotros sí seamos los escogidos por parte de Jesús. Estaríamos de suerte. Y hemos venido y estamos acá porque celebramos el misterio de los misterios, el misterio de la presencia real de Jesús entre nosotros. Hemos celebrado el misterio de la ascensión del Señor. Se ha ido y se ha sentado a la derecha del Padre Celestial, pero a la vez nos hizo una promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y nos ha dejado las señales de su presencia. Y entre esas señales está el misterio de su presencia real en el pan consagrado en su cuerpo y el vino consagrado en su sangre. Nos lo anunció muy claro en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, cuando nos dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Fijémonos cómo nos dice. No nos dice: yo soy como un pan, o me parezco a un pan, o hago lo que el pan hace. Nos dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Y para qué? Para que todo el que coma de ese pan no muera, sino que tenga la vida eterna. Queridos hermanos, ¿queremos la vida o queremos la muerte? Si tenemos la suerte de estar vivos, ¿queremos seguir viviendo o queremos volver a la muerte, volver a la nada? Si aceptamos la promesa que nos hace Jesús y si comemos de ese pan, que es el mismo Cristo, es para seguir viviendo. Y para que cuando dejemos esta vida temporal, recibamos esa otra vida, la vida eterna, libre de todo mal, libre de todo sufrimiento, libre de toda angustia, y por lo tanto llena, repleta de felicidad, de gloria, de bienaventuranza eterna, cuando se cumple esa promesa que le hemos escuchado a Jesús: bienaventurados ustedes cuando sean herederos de la gloria del reino de Dios. Y por eso hemos venido, por eso estamos acá. Y Jesús cumple con lo que había dicho en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Muchos que aquellos que le escucharon
el propósito de Cristo que pedía comer su carne y beber su sangre, entendieron de verdad que Él les estaba ofreciendo su carne y ofreciendo su sangre para hacer verdadera comida y verdadera bebida. Y por eso protestaron y dijeron: ¿quién puede hacerle caso de comer la carne y de beber su sangre de este hombre? No entendían qué era lo que Él iba a hacer para que pudiéramos comer su carne y beber su sangre. Jesús ve que le habían entendido y vuelve a reafirmar: de verdad les digo, que si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tendrán la vida eterna. Y ante esa afirmación, muchos se volvieron atrás y no volvieron donde Él. ¿Qué hacemos nosotros? Muchos, desafortunadamente, hacen la primera comunión y yo les digo que esa primera comunión les hizo daño, porque no volvieron a comulgar. Y esto no es lo que quiere Jesús. Él quiere que continuamente nos alimentemos con su cuerpo y con su sangre, porque Él nos lo da como alimento. Y el alimento no es una sola vez. El alimento es para tomarlo permanentemente mientras vamos de viaje. Este es el alimento del viaje. Y el que no se alimenta pierde la vida. Y por eso nos dice muy claro en la última cena: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y nos advierte: si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tendrán vida. Entonces, hermanos, debemos de tomarlo muy en serio, esa propuesta que nos hace Cristo, y disponernos, prepararnos, vivir de tal manera nuestra fe, vivir de tal manera nuestra vida cristiana, que cuando venimos a celebrar la Eucaristía podamos alimentarnos con el cuerpo y la sangre del Señor. Porque la palabra de Dios también nos dice: examínese el hombre a sí mismo antes de comer de esta carne y beber de esta sangre. Porque el que indignamente come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor, que come y bebe su propia condenación. Es para decirnos entonces que nuestra vida cristiana no debe ser una falsedad, sino que si nos llamamos cristianos, no nos quedemos llevando el solo nombre, sino que realmente vivamos como cristianos, siendo fieles al Señor, venciendo en la lucha que tenemos que tener en nuestro camino hacia la eternidad, la lucha contra Satanás, la lucha contra el pecado, y proponernos llevar una vida de obediencia a Dios, porque si no le obedecemos, seremos cristianos falsetos. Por eso también el Señor en su palabra nos dice muy claro: no es el que solamente me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre.
Y en otro lugar nos dice también, ¿por qué se contentan con decirme Señor, Señor, y no me hacen caso? Porque ese hacerle caso es asegurar nuestra salvación que Jesús nos la está ofreciendo. Él nos quiere salvar, pero nos pone unas condiciones, unas exigencias de nuestra parte. No nos va a salvar si no queremos la salvación, tenemos que quererla. Y si queremos la salvación que Él nos ofrece, tenemos que cumplir con lo que Él nos pide, empezando con el arrepentimiento de nuestras culpas, arrepentirnos de verdad. Y si nos arrepentimos de verdad, es porque nos decidimos a no seguir pecando. Entonces el Señor nos habla de la conversión. Esta palabra conversión quiere decir cambiar de modo de vivir. Si hemos vivido saturados de pecado, untados de pecado, con el arrepentimiento recibiremos el perdón del pecado, quedaremos limpios de pecado y debemos de continuar viviendo limpios de pecado. Es el cambio de vida. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo el amor que Cristo nos tiene. Nos ama tanto que no nos dejó solos. Aunque Él se fue, está con nosotros. ¿Cómo así? Si se fue, no lo entendemos. Pero para Dios, que nos ha hecho, no hay nada imposible. Lo que Él dice, lo cumple, lo hace, lo realiza. Por eso debemos de confiar en Él. Es la fe en Él. Si no confiamos en Él, no será posible que su salvación la podamos disfrutar si de verdad no confiamos en Él. Poner en Él toda nuestra confianza. Él está con nosotros. No entendemos tampoco el misterio de su presencia real en la Eucaristía. ¿Cómo así que el Señor va a estar realmente presente en un pequeño pan? ¿Cómo así que el Señor está realmente presente en los millones de panes que se consagran en todo el mundo en la celebración de la Eucaristía? ¿Cómo así que el Señor no se multiplica cuando el que lo recibe es alguien y lo recibe otro y el de más atrás y el de más allá y en todo el mundo lo están recibiendo en la Sagrada Comunión? Y es el mismo Señor el que se recibe aquí y Él lo recibe en cualquier otra parte del mundo. En la misma Eucaristía que celebra el último sacerdote del mundo, por pobre que sea, por anciano que sea, es la misma Eucaristía que celebra el recién ordenado. Es la misma Eucaristía que celebra el del lugar más alejado, la misma Eucaristía que el Papa celebra allá en su Santa Sede de Roma, el Vaticano. ¿Cómo así que si se parte una hostia, el Cristo no se parte, queda siempre entero? ¿Y cómo así que el Cristo está vivo, no está muerto en la Sagrada Eucaristía? ¿Y cómo así que entra al vientre del que lo recibe, estando Él vivo? ¿Cómo así que si Él está vivo, se encierra en una pequeña urna, esperando a sus hijos, a sus creyentes que vengan a encontrarse con Él? No lo entendemos. Nuestra inteligencia es demasiado reducida. Como se dice por allá, el lenguaje popular,
somos de caletre muy cerrado y no podemos entender misterio tan grande, pero ese es el misterio de Dios y para Dios no hay nada imposible y por eso nosotros, a pesar de nuestra ignorancia, a pesar de no entenderlo, creemos firmemente en su presencia real y por eso nos disponemos a recibirlo y por eso aceptamos que Él sea nuestro alimento, por eso aceptamos que Él nos fortalezca y nos dé fuerzas de poder vivir cristianamente venciendo las fuerzas del mal, venciendo el pecado, venciendo a Satanás y manteniéndonos firmes, recorriendo ese camino estrecho y angosto que nos lleva a la bienaventuranza eterna. Es el Señor que nos ama, es el Señor que se entrega por nosotros, su amor infinito, su compasión, su misericordia, que no nos deja abandonados y que quiere estar ni siquiera cerca de nosotros, sino dentro de nosotros. El Dios con nosotros es el nombre que la misma palabra de Dios le da. El Dios con nosotros se ha hecho hombre para estar con nosotros y por eso podemos comer su carne y beber su sangre, porque es verdadero hombre sin dejar de ser verdadero Dios, el Dios con nosotros. Él nos lo da todo, nos da también el pan material. Desde luego que tenemos que poner el aporte nuestro, el sudor de la frente, el trabajo de nuestras manos. Y por eso cuando se prepara el pan en el altar, para convertirlo en el cuerpo del Señor, se dice esta oración: bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad. Fijémonos, hermanos, fruto de la tierra y de nuestro trabajo, del sudor de nuestra frente, pero lo recibimos de tu generosidad, porque nosotros no lo hacemos todo, hacemos una parte, y la otra, la principal, la hace el Señor para nosotros. Nos da el pan material para quitar el hambre, pero nos advierte que no nos contentemos con ese pan material, porque si comemos solo de ese pan, volveremos a sentir hambre. Hay que comer también del otro pan que nos da su cuerpo y su sangre, porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Hermanos, debemos de sentirnos muy contentos y muy alegres por este plan de Jesús que nos alimenta. Y debemos de sentir más amor por la celebración de la Eucaristía. Y ojalá pudiéramos hacerlo con más frecuencia, no solamente los domingos, y no solamente cuando solo pedimos Eucaristía para los difuntos. La Eucaristía no es para el difunto. Es distinto que en la Eucaristía pidamos por los difuntos, pero la Eucaristía no es para el difunto. La Eucaristía es para Dios, porque celebrando la Eucaristía lo glorificamos, le alabamos, le bendecimos y le adoramos. La Eucaristía solamente se ofrece a Dios porque es adorarlo de todo corazón, porque en la Eucaristía le estamos ofreciendo al Padre el sacrificio de su Hijo y nos estamos ofreciendo también nosotros. Amemos más la Eucaristía y ojalá que nuestras Eucaristías no sean celebraciones aburridas, porque ese es el problema de por nosotros los católicos, de que venimos a la Eucaristía a estar aburridos ahí, porque estamos burros, no hacemos nada. ¿Quién sabe si pondremos atención a la palabra de Dios? O después de que se proclama la palabra de Dios, no nos acordamos de nada
porque estábamos distraídos. Amemos más la Eucaristía. Toda Eucaristía siempre será la fiesta del cuerpo del Señor, Corpus Christi. Amemos más, hermanos, esta Eucaristía. Y nuestro templo, este lugar privilegiado, cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía, para que Cristo esté en medio de nosotros, para que Cristo sea nuestro alimento. Este lugar privilegiado donde le rendimos a Dios esa adoración, esa alabanza. Por eso nuestros templos deben de tener algo de parecido a lo que va a ser el cielo. Debe estar nuestro templo revestido de belleza. Y por eso hemos tomado, de acuerdo con el señor cura párroco, la idea de arreglar algo que podamos de nuestro templo, que es el templo colonial, pero que siendo el templo colonial no sea el templo feo, el templo horrible, que sea un templo colonial revestido también de belleza, que tenga un parecido al cielo. Y por eso estamos pidiendo ayuda que se le ofrece al Señor para el arreglo de tu templo. Algunos podrán decir, y de hecho hay unos que lo dicen, que fulano o fulana que tiene plata, pues que paguen. ¿Cómo así que solo un fulano y una fulana van a ser agradecidos con Dios de todo lo que reciben? Y no le van a agradecer nada a Él, y solamente le dejan a un fulano o a una fulana. Tenemos que ser todos agradecidos porque todos lo recibimos de Dios. No es solamente lo nuestro. Lo de nosotros, como hemos visto ya, ponemos un aporte de nuestras fuerzas, pero todo lo demás nos lo da Dios. Es el Dios bueno que nos da de comer el pan de este mundo y nos da también el pan de la eternidad. Por eso, si Dios es generoso con nosotros, también nosotros seamos generosos con Él, y de lo que Él nos da, demos algo para su gloria, para que su templo de verdad sea una residencia suya, porque en el templo católico tenemos la residencia permanente de nuestro Dios ahí en el sagrario. Por eso la capilla del sagrario es lo que le sigue al altar. Es lo más hermoso que debe tener nuestro templo, la residencia de Jesús. Y Él está ahí, esperando que vengamos. Tengámosle amor. No se les olvide que Él está aquí. Y que cuando estemos por ahí en la plaza o en cualquier sitio de estos del centro o en cualquier panadería por ahí de estos que están al lado, donde venden café y arepas o cualquier otra tienda donde destapan botellas, ¿por qué no aprovechar, si el templo está abierto, que casi siempre hay momentos de tener el templo abierto, para venir a donde Él está? No solamente que nos ataque la cabeza del diablo, como se le ataca a muchos turistas, que entran hasta ver la cabeza del diablo y vista la cabeza del diablo hasta luego, pero no se dan cuenta quién está allí. Que nosotros no caigamos en esa trampa. Busquemos al que nos da la vida, al que nos está llevando a la bienaventuranza eterna. Y en estos templos veneramos también las imágenes de la Virgen María, porque este Señor Jesús, que se nos da como alimento, como apareció entre nosotros, encontramos en la palabra de Dios aquella frase que nos dice: cumplido el tiempo, nos envió Dios a su Hijo nacido de mujer. María nos trae a Jesús. No se puede decir que María no tenga que ver nada con nuestra salvación. Es verdad que Jesús es el Salvador y no María, pero María fue el camino para que este Salvador viniera a nosotros y nos diera la salvación eterna. Y si ella es la madre del Salvador y la madre nuestra, tenemos que también venerar sus imágenes que tenemos acá en el templo. ¿A qué hijos de este mundo se le ocurre, por malo que sea, o como decimos en nuestro lenguaje, por sinvergüenza que sea,
va a tener el retrato de su mamá botado en un basurero, por malo que sea no lo hará, a no ser que tenga la cabeza perdida, pero desde que no la tenga perdida no lo hará. Pues también nosotros tengamos en honor la imagen de nuestra madre. Son varias las imágenes. Ya se restauró la imagen principal que nos habla de María como patrona de nuestra parroquia. Allí hay otra imagen, el altar de San Judas, que representa a la vocación de Nuestra Señora del Rosario, que su vestido ya está malo y hay que arreglarlo. ¿Por qué no colaborar? No que sea un solo fulano o una sola fulana, porque todos tenemos que ser agradecidos con Dios y de lo que Él nos da, ofrecerle también algo para su gloria, que Él nunca se deja ganar en generosidad. Y así estamos colaborando nosotros a la gloria de Dios y a recibir la bienaventuranza eterna cuando terminemos nuestro viaje por este mundo y nos presentemos ante el Señor, que nos dará entrada en su reino glorioso. Así sea. Así sea. Amén.